Y sí, familia, esto que estáis viendo para mí es la tarjeta del futuro. Paga con criptomonedas donde quieras. ¿Quieres comprar el pan? Cómpralo con criptomonedas. ¿Que quieres comprarte unos pantalones? Lo compras con criptomonedas. ¿Que quieres ir al McDonald's? Compra con criptomonedas. Así que no te pierdas este vídeo que te explico las ventajas de tener esta tarjeta y que a la vez te va a dar dinero. Y bueno, familia, pues vayamos ya con el tutorial para poder aprender a usar esta Visa, la Binance Visa Card, que la verdad es que está bastante bien, el diseño mola. No tengo muchas tarjetas de crédito, pero bueno, que sea de color negra, pues bueno, tiene su qué, parece la tarjeta Black. Y bueno, pues para poder utilizarla realmente no es muy complicado. Iremos mucho al grano, no quiero que este vídeo dure mucho. Así que dejar un buen like si queréis más vídeos sobre tarjetas que os dan cashback, que podéis ganar dinerico si utilizáis esta tarjeta, que realmente para mí es el futuro. Entonces, en esta ocasión, si utilizamos la tarjeta de Binance, primero la tendremos que pedir. ¿Cómo se pide? Pues os vais a ir a vuestra cuenta y donde pone finanzas, vamos a darle a Binance Visa Card. Entonces, se nos va a abrir esta pestaña. Lo que pasa que como yo ya la he utilizado y también he comprado, pues ahora mismo obviamente no puedo enseñar la opción de pedirla, pero es muy fácil, simplemente seguís los pasos y ya tendréis la tarjeta. Una cosa es pedir la versión virtual y la otra es pedir la versión física. O sea, yo la tengo aquí ahora mismo en mis manos, pero puedes pedir un poco lo que sería la versión online, es decir, la que no necesitas la tarjeta Visa, pero es que entonces no podéis ir a un restaurante y pagar, porque es un palazo. En cambio, con esta, pues la puedes utilizar sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando estamos aquí, estamos viendo esta interfaz. Vamos a explicar paso por paso. Entonces, aquí tenemos nuestra tarjeta, aquí veremos lo que sería nuestro nombre, nuestro número, también pues es válido hasta esta fecha, el CVV y obviamente esta información pues está censurada porque es información mía, tampoco no quiero que aquí todo el mundo conozca cuál es mi tarjeta de crédito, pero espero que lo podáis entender. Y aquí abajo tenemos el historial de transiciones. Ya estáis viendo que yo hace más o menos un mes que no la he utilizado, pero porque ya os digo yo que no he estado gastando, pero realmente para aquellos que queréis gastar vuestras criptomonedas, por ejemplo, no queréis gastar Bitcoin, no pasa nada, pero imaginaros que tenéis por ejemplo unos BNBs, unos Ethereum, unos Cardano que queréis gastar, pues aquí es donde lo podéis hacer. Yo por ejemplo pues he gastado un total de 13 euros, 4 euros y aquí me están dando ya las comisiones, es decir, el cashback, o sea, ganancias por reembolsos de por vida. He ganado 36 centavos de euro. O sea, a ver, realmente no es que sea una locura, porque también tengo poco en mi tarjeta de crédito. Como más monedas de Binance, es decir, cuando más BNBs tengas en tu tarjeta, pues obviamente vas a recibir muchas más bonificaciones. Por ejemplo, vamos a explicar esto de aquí, porque tú cuando aquí tienes el saldo, esto es lo que yo tengo en mi tarjeta de crédito. Tengo un 0,73 BNBs, es casi un BNB, entonces pues tengo 311 euros. Esto yo lo puedo ir gastando en restaurantes, en tiendas, para pagar el mecánico, para pagar un peaje, se puede utilizar. Yo utilizo los BNBs, podéis utilizar los Ethereum, los BTC, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo transferimos dinero a nuestra tarjeta de crédito? Pues tendríamos que darle a transferir y dentro de nuestra cuenta Spot, obviamente, le daríamos a billetera de pagos. Yo ahora mismo no tengo nada porque lo tengo todo en Binance Earning, estoy haciendo pues staking para conseguir un poco más de rentabilidad con mis BNBs. Pero en este caso, si tuvieseis alguna de estas monedas, la podéis transferir a vuestra billetera de pagos. Entonces, aquí os saldría el valor total y este es el valor que obviamente vais a poder gastar. Una curiosidad es que un amigo mío pidió esta tarjeta y cuando tenía creo que medio BNB, que eran unos, bueno, pues 200 y pico euros, tenía que pagar una cosa de 210 euros la próxima mañana. Y entonces dijimos, claro, ahora mismo el precio de un BNB es este, pero de aquí a la noche, si el BNB sube, tú no tendrás 200 euros, sino puedes tener 220 euros porque el precio fluctúa. Entonces, pues finalmente pudo comprar aquello que tenía que comprar, pues con la tarjeta de Binance, porque por la noche tenía 200 euros, pero es que luego la mañana siguiente tenía 225. Entonces, esto es gracioso porque, claro, yo hace unos meses esto era un BNB que costaba 40 dólares y ahora mismo pues tengo 311. He ido gastando, no era un BNB entero, pero para que veáis un poco cómo es el funcionamiento de esta tarjeta. Tú pones aquí la cantidad de criptomonedas que quieres ir gastando
Y lo que pasa es que cuando, por ejemplo, BNB acaba, que ahora mismo tengo 311 euros, la siguiente criptomoneda que convertiría tus criptos en fiat sería Ethereum. Si hubiese invertido ahora mismo en mi tarjeta de crédito pues unos Ethereum, me saldrían aquí. Entonces tú puedes seleccionar el orden de gasto de la tarjeta, es decir, por ejemplo, quiero primero que me gastes los BNBs, luego los USD y luego, por ejemplo, gástame los euros, ¿vale? Al final esto te lo puedes personalizar como tú quieras. Yo he puesto los BNBs solamente porque es lo único que tengo, pero claro, puedes tener algo de Swipe, puedes tener algo de Polkadot, algo de Filecoin, al final son las monedas que permiten hacer esta transferencia y convertirlo en fiat, porque literalmente tú lo que estás haciendo es comprar con euros y con dólares. Lo que hace esta tarjeta es hacer la conversión al momento de, por ejemplo, si tienes que pagar 14 euros, ¿cuánto es 14 euros en BNBs? Y te hace la conversión de la criptomoneda BNB o de la que sea a moneda fiat. Entonces es a euros o a dólares. Entonces aquí vemos el PIN. Lo bueno es que tú clicas para ver el PIN. Y luego también lo que podemos hacer en el caso de pérdida o en el caso que no quieras utilizarla, puedes darle a congelar y entonces dice, al congelar tu tarjeta deshabilitarás todos los pagos y retiros. Tu tarjeta se mantendrá congelada hasta que la descongeles manualmente. Si tu tarjeta ha sido extraviada o robada, por favor contacta con nuestro equipo de atención al cliente lo antes posible. Obviamente esto es para evitar serios problemas. Tú aquí tienes la primera llave para congelar la tarjeta, no tienes que llamar a nadie, porque hay bancos que si tú tienes su tarjeta y la quieres bloquear, a veces hay algunos trámites que son más largos. Aquí directamente entras en la aplicación, la bloqueas y se acabó, se finí. Pero es lo que os digo, en el caso de pérdida necesitarían el PIN y como el PIN tú lo tienes protegido porque envían un SMS, es bastante complicado que esta tarjeta la puedan utilizar. Entonces, como veis aquí tenemos niveles. Vamos a ver los niveles porque los tengo aquí abiertos, pero vamos a leer un poco más sobre esta tarjeta Visa. Vamos a ver realmente los beneficios y por qué os recomiendo que al menos la probáis. Pues entonces, ¿cómo funciona el cashback, devolución de dinero en efectivo de Binance? La tarjeta de Binance ofrece cashback, una devolución de dinero en efectivo, por cada compra que realices con la tarjeta. El porcentaje del cashback dependerá del nivel de tu tarjeta, que se basa en la cantidad de BNBs acumulada en tu billetera de Binance. Entonces, si tienes 20 BNBs, pues obviamente vas a tener un mejor cashback, una mejor recompensa que si solamente tienes un BNB. Binance seguirá añadiendo nuevos beneficios y ventajas a este programa. El cashback se calcula diariamente por cada compra establecida en la fecha anterior. Entonces, vayamos a ver también esto que tenemos por aquí, que nos dice el cashback se paga diariamente en BNB a tu billetera de la tarjeta. El programa de cashback de la tarjeta de Binance solo se aplica a las compras elegibles realizadas con tu tarjeta de Binance. La lista de establecimientos comerciales cualificados y las condiciones están sujetas a cambios por parte de Binance. Esto es cierto, o sea, obviamente en la gran mayoría de lugares vas a poder pagar con directamente la tarjeta de Binance, pero puede ser que alguno en concreto no te lo permita. Pero bueno, siempre puedes tener esta tarjeta como de reserva y el día que la queráis utilizar, pues probáis y no hay ningún tipo de problema. A mí, los dos lugares que he probado ha sido un supermercado y un bar normal de toda la vida, una cadena de aquí en España, y no me ha dado ningún tipo de problema. Y también algo que es importante es que en esta tarjeta no puedes transferir fondos, por ejemplo, me lo invento, de un banco voy a transferir fondos en esta tarjeta de crédito, no se puede. Lo que tienes que hacer es transferir los fondos en Binance, en tu cuenta de Spot, y luego los puedes pasar a tu tarjeta de crédito. Esta es la única opción. Entonces, ¿qué son los niveles de la tarjeta? La tarjeta de Binance tiene los siguientes niveles de tarjeta. Hay diferentes porcentajes de recompensa asociados a cada nivel de tarjeta según la siguiente tabla, que es esta que veremos a continuación. El equipo de Binance trabaja constantemente para brindar beneficios adicionales a los titulares de nuestra tarjeta. Entonces, el nivel 1 es cuando tu participación de BNB es 0, entonces consigues un 0,1. Cuando tienes un BNB, consigues un 2% del cashback de tus compras. Entonces, si tú, por ejemplo, tuvieses 40 BNBs, que hay gente que lo puede tener, te dan un cashback del 4%. Es decir, la diferencia entre pagar en una tarjeta de crédito normal es que no te van a dar nada, y si pagas con una tarjeta de crédito de Binance, entonces vas a conseguir un cashback en BNBs. Y viendo que el BNB cada vez sube más y más y más, entonces sería bastante inteligente que algunos de vosotros dijerais, ostras, si tengo BNBs, en vez de tenerlos en mi cuenta sin hacer nada, los puedo gastar y así me compro lo que necesite y no tengo que pasar el dinero a fiat
y realmente no conseguir recompensas. Entonces, al final esta tarjeta es una de las mejores cosas que ha hecho Binance, por eso también están intentando promover, ¿no? El uso de esta tarjeta, no solamente pues para hacer, bueno, sí, tengo la chulería, ¿no? Flexear de que tienes una tarjeta de criptos, pero al final esto es simplemente una de las llaves al futuro. Y sé que algunos de vosotros me diréis, pero es que Mark, esto va en contra del funcionamiento de las criptomonedas porque no queremos utilizar el dinero fiat. Y obviamente hay esta mentalidad. Yo también tengo la mentalidad de que el futuro no es el dinero fiat, sino es las criptomonedas. Pero para aquellas personas, yo siempre tengo un público muy amplio, entonces no sé qué es lo que buscáis y como no lo sé, pues siempre ofrezco una variedad de opciones o alternativas. Entonces utilizar esta tarjeta es una muy buena decisión y espero que al menos echéis un vistazo porque merece la pena al menos probar y es gratis, no tenéis que pagar nada. Entonces también tenemos aquí información final que sería stake o staking, participación, hace referencia a la retención en BNBs en tus billeteras de Binance durante un periodo de 30 días. ¿Y dónde puedo ver el cashback de Binance ganado? Pues obviamente donde hemos comentado que sería esta parte de aquí, ganado 36 céntimos, entre comillas, por no hacer nada. Entonces, oye, no está del todo mal. Así que bueno familia, pues dejaremos el vídeo por aquí. Sí que es cierto que antes de acabar, creo que tenemos aquí algo de información importante, esto de aquí os lo voy a subrayar, que sería el importe mensual máximo total para las recompensas de cashback se limita al equivalente de 1.800 euros. Esto es lo máximo que tú puedes recibir como cashback a la hora de ir gastando dinero de la tarjeta, ¿ok? Pero bueno, creo que no tenemos mucho más, podemos dejar el vídeo por aquí. Si veo que es necesario hacer un vídeo un poco más extenso, entonces lo haría sin ningún tipo de problema, pero me lo ponéis en los comentarios. Yo por ahora ningún problema, contento, así que por eso he hecho este vídeo. Nos vemos pronto, un saludito y hasta luego. Chao, chao.